Continuamos con nuestra serie del libro de Eclesiastés y en el capítulo 9 vamos a estudiar en esta noche el tema las filosofías humanistas. Las filosofías humanistas. Muchas veces cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, casi nunca se puede construir algo sin que antes se destruya otra cosa. Nuevas y modernas estructuras no pueden ser edificadas ni levantadas sin que antes sean derrumbadas las viejas y antiguas estructuras. Y esto se aplica de la misma manera a la vida espiritual. Nosotros, de acuerdo a 2 Corintios 10, del 4 al 5, tenemos que derribar argumentos y destruir filosofías para después llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando yo llegué a ser cristiano, cuando tú llegaste a ser cristiano, todos llegamos al cristianismo programados. A mí me metieron en el programa del comunismo, me metieron en el programa del materialismo, me metieron en el programa del hedonismo, me metieron en el programa de la pluralidad materialística y la dialéctica materialista marxista, y creía yo que Freud era lo máximo y que el Che Guevara era lo máximo, y llegamos programados al cristianismo. Y el cristianismo es una transformación de nuestras ideas. Dios quiere, más que nada, sacar todas esas ideas y todos esos programas que tú y yo recibimos de la filosofía del mundo, y Dios quiere reprogramarnos. Romanos 12:2. No se conformen al mundo. Ya no permitan que el mundo moldee vuestra manera de pensar, sino transfórmense. Renuévense cambiando su mente, porque si ustedes, dice el Espíritu Santo en Romanos 12:2, no cambian su manera de pensar, nunca conocerán la voluntad de Dios. Entonces, es increíble que haya cristianos que tengan 4 años en Cristo, 8 años en Cristo, 10 años en Cristo y sigan pensando igual. Su negocio lo siguen manejando como cuando no eran cristianos. Su matrimonio lo siguen manejando igual como cuando no eran cristianos. Le siguen gritando, su esposa sigue siendo su esclava, siguen de machos, siguen de parranderos, siguen con sus canitas al aire. El muchacho sigue viviendo en el estudio, en la escuela, en la preparatoria, igual que antes de que no fuera cristiano. Si no hay un cambio en nuestras ideas, lo cual solamente se puede percibir cambiando nuestra manera de ser, no hemos recibido la vida eterna. Porque Dios viene a nuestra vida a revolucionarnos. Y lo primero con lo que Dios comienza es con nuestras ideas del pasado. Es más importante destruir las ideas que darle la sanidad a una persona. Escuchen lo que les acabo de decir. A mí me interesa más cambiar tu manera de pensar que decirte levántate y camina si estás paralítico. Porque si te levantas y caminas y sigues pensando como antes de que fueras paralítico y ahora eres sano, ¿de qué te sirvió haber sido sanado? A Dios le interesa cambiar nuestras ideas. A mí me interesa más a un pobre decirle, toma una caña de pescar y te voy a enseñar a pescar, o te voy a enseñar a trabajar, a darte dinero y seguir sosteniendo tu pobreza y tu mendicidad para que nunca aprendas a trabajar. Dios no vino a dar limosnas, Dios vino a capacitarnos para que fuéramos productivos. Entonces, es importante que nosotros comencemos ya a entender esto. La ignorancia es el enemigo más grande del ser humano. Jesús lo dijo en Juan 8, 31 y 32. El día que ustedes conozcan la verdad tiene un poder de libertarlos, porque la verdad los hará libres. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. En otras palabras, cualquier persona que nos escuche en esta noche,
que no conozca la verdad, y la verdad solo es una. La verdad no es relativa bíblicamente. Fuera de la Biblia, todas las verdades, filosóficamente, son relativas. Por eso es que es tan impactante el mensaje de la Biblia, porque cuando vienes a la Biblia comienzas a tratar por primera vez en tu vida con verdades absolutas. El otro día leí un reportaje de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Harvard, y decía el maestro o el rector de la Facultad de Psicología de Harvard que no hay ninguna universidad en el mundo que enseñe verdades absolutas, porque no existen para los ateos. El mundo no puede creer que hay algo absoluto. Entonces, venir a la Biblia es tratar con verdades que sobrepasan nuestra propia capacidad de pensamiento. El rey Salomón descubrió esta verdad y comenzó a encontrar que realmente las filosofías de la vida no nos llevan a ningún destino, porque todas son vanos pensamientos, son vanas ideologías, son vanas percepciones de la forma y de la existencia del mundo, porque el ser humano es un ser humano, de acuerdo a la Biblia, separado de Dios. Y por sí mismo, el ser humano, con su capacidad mental, no podrá, por más inteligente que sea, tratar realmente de interpretar la vida. ¿Qué es la vida? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde me dirijo? Por mí mismo, nadie podrá alcanzar estas respuestas, ni tener estas respuestas, estas interrogantes satisfechas. Todas caerán en el terreno de la especulación, de las hipótesis y de las teorías humanistas. Es Dios el que nos revela quiénes somos. Es Dios quien me revela de dónde vengo. Es Dios quien me dice cuál es mi destino. Y Dios no solamente me revela esto, sino que Él me revela quién es Él. Y cuando yo conozco a ese Dios y comienzo a entender ese Dios y comienzo a adaptar mi manera de pensar a su manera de pensar, porque su manera de pensar no es como yo pienso, su manera de actuar no es como yo actúo, es cuando yo comienzo a interrelacionarme y mi vida comienza a cobrar propósito y significado. Mi vida no puede tener propósito, ni tu vida tampoco significado, hasta que tú no conozcas al Dios de la Biblia, al Dios y Padre de Jesucristo, al Dios que dio su vida por ti en una cruz. Dentro de estas filosofías que podamos mencionar en este pasaje, vamos a encontrar 4 principales antes de abordar la verdadera filosofía de la vida. Vamos a revisar estas 4 filosofías demostrando, ¿verdad?, que ninguna de ellas puede satisfacer más que la que encontramos en Eclesiastés capítulo 9. En primer lugar tenemos la filosofía materialista. En primer lugar, toma nota, materialista. Esta filosofía es la que predomina en todos los medios de comunicación y en todos los sistemas de mercadotecnia en el mundo entero. Te ponen un coche y te ponen una muchacha desnuda junto al coche. Te ponen los cigarros Marlboro y te ponen el símbolo más cercano a la hombría, un vaquero. Fuerte con su sombrero de charro o de cowboy, con los cigarros Marlboro. Todo es manejado con el propósito de hacernos creer que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los padres les enseñan a las hijas, cásate con un muchacho que tenga convertible, cásate con una persona que tenga una carrera universitaria, no te cases con un pobre mijita porque te va a ir como yo. De chiquitos a los niños, los papás les comienzan a enseñar, mira mi Rolex, mira esto, mira los zapatos que me acabo de comprar, pues nos vamos a ir a Europa a tal y tal seminario, y fuimos al museo, y le dieron a mi hijo un doctorado para hacerlo fulano de tal, y todo el énfasis del mundo, platicas con alguien y es, ¿qué tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuánto sabes? ¿Y a qué te dedicas? Para ver si me conviene ser tu cuate. La filosofía materialista es la que abrazan las personas en búsqueda insaciable de tener y acumular fortuna. En Lucas 12:15 Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee. Para ellos, las relaciones con los demás son importantes siempre y cuando puedan sacar, como decimos vulgarmente en México, raja de una amistad. Si te invito a cenar a mi casa, no es porque seas plomero, porque seas carpintero, es porque te quiero sacar algo. Quiero relacionarme contigo. Si voy al club, es para conocer gente importante con la cual relacionarme y con la cual algún día yo pueda tener. Y toda la filosofía materialista está basado en la conveniencia. Comenzamos a tratar a los seres humanos como objetos. A ver, ven muchachitas, yo soy el jefe de la compañía, te invito a un café, tienes buen cuerpo, eres jovencita, y tú, lo único que eres para mí, eres un objeto. Yo quiero que tú me satisfagas sexualmente y te subo el sueldo. Fuera del sexo, para mí no vales un cacahuate. Y los jóvenes crecen y comienzan a tratar a las muchachas nada más como objetos sexuales. Se casan y su esposa es objeto sexual. Cuando tiene ganas el macho, brinca y relincha como caballo bien alimentado tras de la damisela. Pero jamás es atento con ella, no la trata como mujer, no le da el respeto que tiene, no tiene detalles con ella, no es amoroso con ella porque ella es un objeto sexual para él, nada más. Las mujeres comienzan a descubrir que realmente son objetos sexuales y que se han convertido en objetos sexuales y les cae el 20 y se rebelan y dicen liberación femenina. Y de ahí muchas brincan al lesbianismo, otras un odio tremendo en contra de los varones que jamás lo pueden sacar de su corazón y lo transmiten a sus hijas y sus hijas y sus nietas y sus bisnietas heredarán el mismo espíritu de odio al varón porque ellas fueron abusadas. Lo que sembramos, lo recogemos hasta la última generación. Usan a la gente y aman las cosas materiales. En segundo lugar tenemos el hedonismo, con H, hedonismo. Esta es la filosofía del playboy. Es la búsqueda insaciable de placer, de querer disfrutar las cosas prohibidas por Dios. La seducción satánica en contra del ser humano es hacernos creer que existe placer fuera del propósito y plan de Dios para mi vida. Dios le dijo a Adán y Eva, mira Adán, hay 500 árboles, solo uno no puedes comer. Uno nada más contra 499. Y el ataque de Satanás se centró en eso. Sacar a Adán y hacerle creer que debería disfrutar también de lo prohibido. Y él no probó los 499, se lanzó sobre aquel que estaba prohibido. Escuchen esto, no importa qué bien huela, no importa cuán bien se ve, no importa qué bonito se siente, si no es de Dios, huye de eso. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Si no es de Dios lo que yo estoy viendo, si no es de Dios lo que estoy oliendo, si no es de Dios lo que yo estoy viendo, no importa qué atractivo sea, escapa, porque caerás en la trampa. No podemos nosotros ser guiados ya por la vista, sino por la fe, por el Espíritu. Dios tiene para ti una muchacha linda, tiene un muchacho lindo para tu vida, quiere que tengas hijos buenos, quiere que formes un buen hogar y siempre el diablo nos vendrá a atacar y nos va a decir, pero ¿por qué no puedes irte con ese muchacho también, aparte de tu esposo? ¿Por qué no te vas también con esa muchacha? Mira, es 20 años menor que tu esposa, está chavalita, está bonita, etcétera, etcétera. Es una canita al aire, todo ese negocito que te ofrece mi compadre, mira, es aunque sea el lavado del dinero, pero son $500,000, cualquier cosa que se nos presente en la vida que sepamos que no viene de Dios, ¡huye! Porque en eso consiste la trampa de Satanás. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, la Biblia nos muestra claramente que el pecado es tomar lo prohibido de Dios
Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 6:9 que no erremos, no nos equivoquemos, no nos autoengañemos, no te hagas el tonto ni el turulato. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, no te autoengañes, no te alimentes con falsas esperanzas. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Si no es de Dios, te vas a arrepentir tarde o temprano. Ni los fornicarios, ninguna persona que use el sexo antes del matrimonio, ninguna persona que use el sexo hombre con hombre, mujer con mujer, con los animales, adulterio, fornicación, cualquier relación sexual que no sea con tu esposa y con tu esposo, es mentira. Es satánico, te hará llorar lágrimas de sangre, porque los celos son el furor del hombre, te atormentará, será una culpa grave que lleves y tu cosecha durará 5, 10, 15 años en recogerla. Dios prohíbe las relaciones sexuales, los fornicarios, los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis, no te equivoques, no te hagas el tonto, no te autoengañes. Es palabra del Señor. Si tú mueres hoy en la noche, y tú eres ladrón, tú eres fornicario, te mueres en adulterio, te mueres y eres afeminado y no quisiste cambiar tu vida, eres lesbiana y no quisiste cambiar tu vida, tú te condenas eternamente en el infierno y no hay otra oportunidad en tu vida. No erréis. Así dice el Señor. Esto es el hedonismo, el placer. El otro día pasaron la vida de uno de los homosexuales más grandes de la historia, Gianni Versace. Este hombre comenzó de niño, normal, como que algunas cosas medio modosonas le comenzaron a ver. Y después tuvo una novia y después comenzó a tener relaciones con muchachos a los 16, 17 años de edad. Y después comenzó a tener relaciones con mujeres, que fue rechazado por mujeres y no pudo con una muchacha. Y entonces llegaron y lo convencieron de que él no era hombre, él era mujer. Y comenzó a desarrollar, y entonces cuando él llegó a creer eso, hizo un pacto con el diablo. Y el diablo le dijo, te doy el poder y te doy todo si me sirves, y se lo dio. Porque llegó a destacar como uno de los más grandes modistas del mundo y del siglo pasado. Yo cuando veo a un muchacho con la marca Versace, hasta se me pone la piel chinita. Y lo mató uno de sus amantes, en Florida. ¿Dónde está él, verdad? No soy Dios para decir, pero la Biblia dice que si él murió en este estado, que es lo más seguro, él está ahorita, no disfrutando su ropa, ni lo que le dio Satanás, ni el dinero, está en el infierno, porque no quiso tener relaciones naturales hombre con hombre. Quiso romper la naturalidad que Dios nos ha dado, de que el hombre es para la mujer y la mujer para el hombre. Toda persona involucrada en el placer, escúchame, se hace esclava del placer. Dice Romanos 6, ¿qué no sabes que el que se somete a alguien para obedecer, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia, es esclavo de aquel a quien obedece? Si tú comienzas a fumar, eres esclavo del cigarro. No es cierto que eres libre. Si tú necesitas un trago cada 8 días, no eres libre. Si tú necesitas un video pornográfico, si necesitas una revista pornográfica, cualquier cosa que tú necesites, que no puedas controlar, eres esclavo. Y Cristo vino a eso, a rompernos estas cadenas de esta esclavitud. Y si quieres tú caer en algo que te puede destruir, es la inmoralidad. Es el veneno más grande que existe en la época que vivimos. Y estamos rodeados de escenas y de cartulinas y de anuncios en la televisión, en la calle, en el periférico, en los periódicos, por todos lados de inmoralidad. En Colima se levantaron 500 homosexuales para demandarle al gobernador
que cambiara y que les diera y que reconociera que los sexuales y las lesbianas en Colima merecen y tienen derechos. Y esas personas antinaturales se están levantando y están haciéndole creer a la sociedad que la sociedad les debe dar derechos, cuando desde el punto de vista que ellos rompen y violan lo natural, pierden sus derechos. Porque ellos están atentando contra las familias mexicanas. Amnistía Internacional, la semana pasada le dio un premio a dos de las más famosas lesbianas en Estados Unidos, porque después de mucho tiempo decidieron divorciarse, y les dio el premio porque duraron casados más de 10 años. En tercer lugar tenemos el humanismo. El humanismo dice: el hombre es la medida de todas las cosas. El humanista, no lo confundan con el humanitarismo, esta es otra cosa. Humanitarista es el que se compadece de los seres humanos. El humanista es aquella persona que cree que el ser humano tiene la respuesta para los problemas humanos. En la Biblia de los humanistas dice: en el principio el hombre hizo el cielo y la tierra. El filósofo humanista Corliss Lamont, el más famoso del siglo pasado, lo dijo claramente: el humanismo tiene toda su fe en el ser humano y cree que el ser humano posee la capacidad y el potencial de resolver todos sus problemas a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de su razón y a través de su visión. Esto es el humanismo. El famoso astrónomo que acaba de morir, Carlos Sagan, dijo: el universo es todo lo que hay y no hay más. Jean-Paul Sartre, el filósofo materialista del humanismo, dijo: fuera de ti mismo no encontrarás nada. La razón de nosotros está dentro de nosotros. En mi plano particular he descubierto que no he encontrado nada que me dé satisfacción. La vida es una náusea. Friedrich Nietzsche dijo que Dios estaba muerto, otra filosofía humanista que influyó a Adolfo Hitler, y precisamente los más grandes hombres que han influido este siglo, los cuatro fueron humanistas: Carlos Darwin, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Los cuatro ateos y los cuatro, qué paradójico, judíos. Son los que más daño nos hicieron en este siglo. Carlos Darwin, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. En las cuatro áreas: uno en el área de la mente, en el área de la sociedad, en el área del capital y del trabajo, y el otro en el área de la filosofía. Pero los cuatro influyeron e hicieron que muchos jóvenes entraran de la época de los 60s a los 80s en el siglo que vivimos y propagaran las drogas. Elvis Presley, Grupo Kiss, Judas Priest, satanismo, misas a Satanás, niños asesinos, prostitución, homosexualismo, y todo en menos de 40 años. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 1, Salomón, después de haber experimentado el materialismo, el hedonismo, el humanismo y el fatalismo, que es la filosofía que dice que no hay nada que pueda cambiar el destino, todo ha sido arreglado por fuerzas deterministas, se llama determinismo. Por lo tanto, resígnate a vivir como eres y somos como animales, nos morimos y ya no hay nada más. Esta manera de pensar no le deja nada a la libertad humana o a la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Creador. La Biblia dice: todo lo que tú siembres, tú lo vas a recoger. Ahorita eres como eres, soy como soy, porque yo he escogido la semana pasada, 3 días antes, hace 2 semanas, ser como soy hoy. Somos totalmente responsables, de acuerdo a Dios, de lo que somos en esta misma tarde. Si estás amargado, tú has escogido ser amargado. Es que no sabe mi pasado. Es que más grande que tu pasado es la gracia de Dios. Es que tú no sabes que me violaron 5 veces mis hermanos cuando era niña. Es que para eso está la sangre de Cristo, para que no tengas culpa de tu conciencia, porque la misma sangre de Cristo nos limpia de nuestra conciencia culpable que nos atormenta. Para eso vino Jesús.
Pero soy cristiano y no se me quita la culpa. No se te quita la culpa porque no quieres creer ni obedecer. Dice en Hebreos 4 que el que cree y no ha entrado al reposo es porque no ha creído con fe. Tu creencia fue intelectual, creíste en un Cristo que nada más estaba en la cruz, pero nunca has dicho, Jehová es mi pastor, Él me pastoreará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz, y todo lo que tú hagas en tu vida podrá ser verdaderamente realizado por el poder del Espíritu Santo. Nunca has confiado en Dios. Tu vida nunca ha sido cambiada. Y este es el propósito de este mensaje en esta noche, que veamos realmente qué es lo que vale la pena en nuestra vida. En el versículo 1 encontramos la soberanía de Dios. Dice la Biblia en Eclesiastés 9:1, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Aquí encontramos en primer lugar que el ser humano no significa que sea un títere, que Dios hace todo lo que le manda, porque la Biblia nos enseña nuestra responsabilidad. Esto es muy importante para tener un balance adecuado de cómo piensa Dios. Por un lado, dice la Biblia que nuestras vidas están en manos de Dios, y por otro lado, aquí está la reconciliación de dos puntos aparentemente diferentes. Se nos dice, Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, Jesucristo hablándole a Jerusalén, que quise como la gallina cuida a sus pollitos, abrigarte bajo mis alas, y tú no quisiste. Jesús está diciéndole a los habitantes de Jerusalén que ellos eligieron voluntariamente rechazarle. Por lo tanto, son culpables. Y aunque Dios sabía de este rechazo, ellos siguen siendo responsables, no de un predeterminismo, sino de una elección libre y autónoma que el hombre decide tomar ante los ojos de Dios. Dios sí es cierto que interviene en los destinos de la historia y su voluntad es perfecta, y cuando nosotros entramos a la voluntad de Dios, todas las cosas, Romanos 8, versículo 28 al 30, contribuyen para nuestro bien. El momento en que yo me acojo, el que mora al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se acerca a Dios comienza a ser protegido. El que se acerca a Dios comienza a tener luz. El que se acerca a Dios comienza a cobrar propósito y significado en su vida. El que se acerca a Dios comienza a gozar de las bendiciones de un Padre que nos da descanso, seguridad y nos quita el temor de nuestra muerte y nos inculca un futuro maravilloso, como dice 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Bendito sea, Señor, porque me diste esta nueva vida ahora, para que ahora viva con una esperanza real, verdadera. Ya no es la pornografía, ya no es el materialismo, ya no es el placer, ya no es el fatalismo. Ahora mi vida ha cambiado totalmente. Y me has librado de estas 4 principales filosofías fatalistas y tremendas destructivas, y ahora me has dado una esperanza viva, y ahora tengo otro enfoque en la vida. Mi filosofía ahora es otra, es absolutamente nueva. Y esa filosofía me da vida, me da salud, me da estabilidad emocional, me da seguridad, me da gozo, me da alegría, me dan ganas de cantar, de bailar, de arreglar, y aunque estoy atribulado en todo, nunca estaré derrotado. Aunque sea perseguido, nunca me desamparará mi Señor. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Hasta me dan ganas de brincar y bailar. El ser humano nunca sabrá lo que sucederá a cualquiera. Tú nunca vas a saber cuando venga tu bancarrota económica. Nunca vas a saber cuando venga tu muerte. Nunca vas a saber cuando de repente te saques la lotería. Todas estas cosas están fuera de nuestro alcance. Tú no escogiste el día de tu nacimiento tampoco, no escogerás el día de tu muerte tampoco. Todas estas cosas y circunstancias están controladas por Dios. Y de Él no nos podemos burlar. En segundo lugar dice el versículo 2 y 3, todo acontece de la misma manera a todos,
Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. En segundo lugar, tenemos la absoluta certeza de que vamos a morir todos. Desde el primer pecado de Adán hasta nuestros días, la muerte es algo, de acuerdo a Romanos 5:12, que es transmitida. Me acuerdo cuando hace algunos años un cronista en el radio, en la televisión, llamado Jacobo Zabludowski, hizo una encuesta para preguntar ¿qué es la muerte? Invitó a astrólogos, a divinos, a brujos. Vamos a debatir. Estuvo como 3 semanas en este programa, ¿qué es la muerte? Nadie podía decir, todos hablaban insensateces, barbaridades, que somos chispas, que nos vamos a regresar a las cucarachas, que vamos a reencarnar, etcétera, etcétera, porque casi nadie abrió la Biblia. Y en Romanos 5:12 la Biblia dice que así como el pecado entró a un hombre y por el pecado pasó la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. ¿Qué es la muerte? De acuerdo a la Biblia, es una enfermedad del alma. Es una maldición que has heredado y yo he heredado. Y ahora que se descubre el genoma humano y que ahora se pueden transmitir las enfermedades y transmitir el carácter y transmitir los espíritus también de generación a generación, ahora comprendemos la validez y la claridad de la exposición de las Sagradas Escrituras. La muerte nos fue transmitida. Tú vas a morir y yo voy a morir. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después, el juicio. La Biblia dice que si tú mueres hoy en la tarde, tú te presentas inmediatamente al juicio de Dios. No hay tal cosa como reencarnación, es filosofía de los lamas de la India. No es cierto. No hay transmigración de las almas, es filosofía del Oriente. Que ahí te quedas y no hay ninguna otra cosa, es mentira, esto es fatalismo. La Biblia dice que seguiremos y continuaremos en la otra vida viviendo, porque el alma es inmortal. Dice la Biblia en el versículo 3, porque el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante toda su vida. Encontramos en tercer lugar la maldad humana en su corazón. Esta enseñanza teológicamente se llama la doctrina de la depravación total. La doctrina de la depravación total. El ser humano le dio la espalda a su Creador. El ser humano le dijo a su Creador, no te necesito. Ese ser divino que nos quería dar la vida y guiarnos, el ser humano le dio la vuelta a Dios y comenzó su propio camino. Si nosotros analizamos la historia, amados santos de Dios, señores sociólogos y psicólogos que nos acompañan, vamos a ver un fenómeno en toda la historia. De los 6,000 aparentes años de historia, solo 25 años ha habido paz. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo. 25 años de paz contra 5,500 y feria de años de guerras. Toda la historia humana se puede resumir, es una guerra continua en todas las generaciones. El hombre trae guerra en su corazón, como dicen los salmos. Y si no hay guerra contra Guatemala, hay guerra contra tu suegra, guerra contra tu esposo, guerra contra tu esposa, guerra contra tus hijos, guerra contra tus padres, guerra contra los maestros, guerra contra el PRI, guerra contra el gobierno, guerra contra estos, guerra, guerra, guerra. Dentro de nosotros traemos pasiones que nos llevan a autodestruirnos y a odiarnos unos a otros. La Biblia dice en Jeremías 17:9, porque perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Todos nosotros por naturaleza creemos que hay algo de bondad
No, mi abuelo no fue tan malo hombre. Pues sí, parrandero y borracho, pero no fue tan malo como creemos. ¿Por qué? Porque pues mi abuelo le daba dulces a los niños y mi abuelita hizo un convento para las monjitas allá en Puebla y les hacía galletitas a las monjitas y aunque se surtía mi abuelo, ¿verdad? Pero les llevaba dulces a las monjitas y era buena gente mi abuelita. Estaba leyendo hace poquito un escándalo que hubo aquí en México de un famoso diputado aquí. Qué bárbaro, hizo un escándalo tremendo y le preguntaron a un compadre de él, oye, ¿qué te parece lo que hizo tu compadre? Pues es que son cosas de mi compadre, pero es buena gente. Son cosas que de repente se le brinca la cadena, ¿verdad? Pero es buena gente el hombre. La Biblia, amados santos, nos enseña que no hay nada bueno dentro de nosotros. Nada. Pero ahí, ni así. Romanos 3:10, no hay justo ni San Martín de Porres. Ahorita esto es increíble, hay un debate en Europa, pero tremendo, tremendo entre los partidos políticos, porque el Papa actual Juan Pablo II quiere canonizar y beatificar a Pablo IX, que fue uno de los papas que dijeron que los judíos eran malditos, y mató a quién sabe cuántos niños. ¿Cómo puede el Papa ser santo este hombre? Nos damos cuenta que no hay ninguna autoridad en el mundo para decir, ese es bueno, ese es malo. De acuerdo a la Biblia, todos estamos fuera de la gloria de Dios. Romanos 3:23, fuimos destituidos todos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Hasta que yo vengo a Dios en Cristo, metido en Cristo, Cristo en mí y yo en Él, hasta que yo me presento a Dios, como Dios ve a su Hijo Jesucristo, no hay nada que Dios pueda agradarse de mi vida. Y desde ahí nacieron las religiones con Caín. Caín llegó y te ofrezco el fruto de mi tierra, el fruto de mi frente, de mi trabajo, de mis esfuerzos. Dios le dijo a Caín, no lo quiero. Vino Abel y le trajo un sacrificio con derramamiento de sangre, porque él les había enseñado a sus papás que sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Dios puso la forma como nos deberíamos acercar a Él, pero el hombre quiere, al no conocer a Dios, el hombre inventó cómo acercarse a Dios. Ya sé cómo, con un sacrificio o haciendo buenas obras. De ahí las peregrinaciones, las mandas, irme de rodillas a una iglesia, por toda la banqueta, cargar en días festivos cruces, golpearme con chicotes. ¿Para qué? Para ser aceptado por Dios. Y Dios dice en la Biblia, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Amados santos de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¡Qué barbaridad! Pero yo creía que me querías en un convento hincado y chicoteándome todo el día, Señor, y allí con cara de mucho, ¿cómo estás, hermanito? Y ahora me dice la Biblia, come tu pan con gozo, grita y baila, gózate y alégrate. Filipenses 4:4, gócense, 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 alégrense justos en Jehová, dancen con pandero, con salterio, con órgano, con guitarra, alaben a Dios, justos. Dios quiere que estemos contentos y gozosos. Ese es el principio del camino de Dios. Increíble. Y todo lo que nos metieron y nos programaron antes de cristianos era religiosos, con el hermano así con la cara, y hermanito, ¿cómo estás? Todos los santos nos los pintan así, con cara de borreguita medio morir, una cara de tortijones que tienen todas las fotos de los santos y todo, ¿verdad? Así todos así, y esa es la imagen que creíamos que era el cristianismo, y llegamos a la Biblia y encontramos otro panorama diferente. Nos engañaron. Esa es la palabra. Dios quiere que nosotros reamos verdaderamente en vida, en esta vida, que la disfrutemos y que la gocemos dentro de sus planes. Ya podemos hacer fiestas cristianas y claro, hay bailes cristianos, cerveza cristiana no. Ni cigarros cristianos, ¿verdad? Ni rock cristiano. Pero todo dentro del plan de Dios lo podemos disfrutar.
El sexo maravilloso, bendecido por Dios en el matrimonio. Gozar y bailarme maravilloso con mi esposita en una fiesta cristiana. Irme de viaje maravilloso. Tener una casa que parece que así en Chapultepec. Dios no está en contra que te compres una casa de $2 millones y que tengas un carro diferente estacionado enfrente, mientras en la misma proporción nunca hagas lo que tienes tus ídolos. Dice 1 Timoteo 6, Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos con abundancia. Entonces entendámoslo. Dios no nos restringe la libertad. Dios no, la vida cristiana no es no tener esto, andar de guarachitas, ahí sí, la humildad. Y Cristo repartió a todos los pobres, pero usted también venda su coche y venda su casa. Ese no es el cristianismo que enseñó Cristo. Las circunstancias por las cuales viajó Cristo y vivió Cristo era para enseñarnos el ejemplo de no apegarnos a nada material. Pero los más grandes hombres de la Biblia fueron multimillonarios. Los más grandes hombres aquí en la Biblia fueron ricones. Miren lo que dice Eclesiastés 2, 24 y 25. No hay cosa mejor para el hombre, no hay cosa mejor, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Eclesiastés 3, del 12 al 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eclesiastés 5, 18 y 19. He visto que el bien, que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Y en el Salmo 32, versículo 11, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y canten con júbilo todos vosotros. Fíjense lo que dice, los rectos de corazón. Una de las cosas que Dios ha traído a la iglesia en los últimos 25 años es la restauración de Hechos 15 de Amós capítulo 9 del tabernáculo de David. ¿Saben qué pasó con el tabernáculo de David? Para que entiendan rápidamente, con esto quiero terminar. Dios le dio el tabernáculo de Moisés. Sacerdotes, sacrificios, rituales, el chivo, lo vamos a estudiar el próxima serie Levítico, ponían los sacerdotes, las ofrendas, 5 ofrendas, 3 eran de olor grato, 2 no eran de olor grato hacia Dios. Todas tienen unas implicaciones increíblemente profundas en la palabra y en la vida y el carácter de Jesucristo. Y después de todas estas cosas, vienen los filisteos, destruyen todo, se roban el arca y se la llevan. Y David, el rey David, va tras el arca y les quita a los filisteos, 1 Samuel, el arca, y entonces él, David, le hace una tienda de campaña al arca y la pone debajo del arca. Se llama el tabernáculo de David. No había sacerdocio, no había peregrinaciones, no había sacrificios, no había nada. Se llama el tabernáculo de David. ¿Y saben lo que David hace? Él constituye cantores, levitas, personas con panderos y comienza a cambiar la religiosidad en la que cayeron con el tabernáculo de Moisés. Y Dios dice que la iglesia hizo lo mismo. Durante mucho tiempo la iglesia era entrar, los cristianos evangélicos me refiero, a la iglesia, santo, 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 Señor omnipotente, y con la cara así. Si alguien levantaba así la mano, era, adiós, mi compadrito, ya lo mucho, ¿verdad? Y que mover los pies, pero para nada. Y comenzamos a estudiar más la Biblia, y más la Biblia, y más luz, y cántense, y gócense. Regresa la danza hebrea, no la salsa ni cha-cha-cha. Y comenzamos a ver que hay diferencia y que podemos cantar y con banderas y todo y echar relajo a lo cristiano. Y comenzamos a descubrir otra cara del cristianismo bíblica y se llama la restauración del tabernáculo de David. Y dice en Hechos 15 que cuando Dios comenzara a cambiar esta parte y a quitar la religiosidad y a meternos a lo que hizo David, que es danza y con tímbalos y con cantos y con toda la iglesia dentro, claro, del orden de Dios,
teníamos los minutos contados. Hace 10 años estaba atado, ni en los dones creía hace 10 años. ¿Por qué? Porque me programaron de acuerdo a la antigua manera de pensar teológica. Y gracias por mis maestros, pero el Espíritu Santo vino y me mostró otras cosas, porque el que quiera creer que sabe todas las cosas, no las sabe como las debería de saber, porque todo lo que conocemos lo conocemos en parte, dice 1 Corintios capítulo 13. Y cuando tú llegas a tu casa hoy en la noche, mi vida, vamos a bailar, gózate, ¡ey! Con mis chavitos, échale mi Pepito, y hágale así, y ahí agarramos círculo en la noche en la casa y cantamos, y no llegaron a la casa y ¡vieja! Michela, amargura, grito, penumbre, frialdad en tu casa, pero llegas a la iglesia con tu Biblia en la mano, como los fariseos, y eres un hombre de Dios, y llegas a tu casa y ¡chamaco! ¡Vieja este y el otro! Y comienzas a manifestar realmente que todo tu cristianismo es solamente una hipocresía y una religiosidad. Y tus hijos crecen con esa imagen de esa religión, y cuando llegan a los 12, 13 años de edad, odian porque les has enseñado religión, no les has enseñado el gozo que es tener a Jesucristo. Y finalmente dice Eclesiastés 9, en el versículo 9, goza de la vida de la mujer que amas, gózate con ella, gózate con tu esposa, todos los días de tu vida que te son dados, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Gózate, dice Proverbios 5, 18 al 21, con tu esposa como sierva amada, graciosa gacela. Tus caricias te satisfagan siempre. El sexo en el matrimonio es precioso, maravilloso, y que te quiere bailar la danza de los 7 velos, que te la baile a ti nada más tu esposa, y que quieren en la noche apagar todas las luces y bailar ustedes dos a la luz de ahí de la recámara. Háganlo todo en el matrimonio mientras ella esté de acuerdo y los dos lo disfruten. Háganlo. Dios nos ve haciendo el acto sexual, y Dios está contento cuando así desde el cielo ve a sus hijos haciendo el acto sexual, porque Él no los dio. Qué bueno, mi Panchito está con su Panchita y está contento el Señor. Pero miren, la religión nos programó y nos enseñó que era al revés. Yo recuerdo a mi abuelita que me decía, yo 25 años, cuando hacía el amor con tu abuelo, me decía mi abuelita, no me quitaba la falda. Porque nos enseñaron que era sucio el sexo. Y comienzan muchas mujeres que no llegan preparadas, por eso tenemos allá cursos prematrimoniales en consejería. Por eso tenemos un retiro ahora, 4 o 5 de noviembre, en Iztapan de la Sal, para ir a los matrimonios. Ahí vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque necesitan los matrimonios. La mujer necesita saber cómo funcionar sexualmente y el hombre también. No es un tabú ni que nos hay que escondernos. Hay que hablar claro como dice la Biblia, porque no es vergüenza hablar de estas cosas. Son santas a los ojos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea el matrimonio sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Muchos de ustedes están al punto del divorcio por relaciones sexuales donde la mujer empuja al hombre y no quiere tener nada con el hombre porque es frígida y porque es feo y porque es sucio, etcétera, etcétera. Y por otro lado es un orangután que no la sabe tratar y la ha hecho que se acorrale ahí la esposa, y por un gran problema sexual están a punto de divorciarse después de 15 años de matrimonio. Increíble, ¿verdad? Cuando aquí tenemos Corintios 7, todo un capítulo del Nuevo Testamento que habla sobre el sexo en el matrimonio. Que no nos neguemos el uno al otro, que no, es un deber el sexo. No nos neguemos para que no nos tiente Satanás. Sigue empujando a tu esposo y rechazando a tu esposo, y vas a empujar a tu esposo al adulterio. Y tú sigues viendo otras mujeres y muchachitas, etcétera, etcétera. Cuando tengas relaciones con tu esposa, no vas a tener relaciones con tu esposa, sino con la muchacha que tienes en tu mente. Y Dios conoce lo que estás pensando, porque conoce nuestros pensamientos. Salmo 139, y Dios comienza a alejarse de tu matrimonio cuando hagas el amor con tu esposa, y comienzan a encontrar frustración. Ya no están satisfechos porque no tienen la bendición de Dios. Solo con la bendición de Dios podemos gozar la vida. La bebida, el sexo, la comida, los viajes, mi casa y todo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Oremos.
Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Porque tú nos mandas, Señor, que todo lo que nos venga a la mano lo hagamos según nuestras fuerzas. Porque después de esta vida no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Gócense ustedes que esperan en el Señor, alégrense en Jehová, justos. Canten cuando canten a Dios, canten con júbilo, contentos. Cuando estés con tu esposa, disfrútala, disfruta a tu esposo, disfruten sus cuerpos, porque están bajo el pacto de un matrimonio ante Dios. Cuando estés con tus hijos, disfruta a tus hijos, corre con tus hijos, ríe con tus hijos, que tu casa sea un pedazo de cielo en esta tierra, donde todo a nuestro alrededor es mentira, desilusión y vanidad de espíritu. Hemos venido a Dios para descubrir que la vida es libertad, porque donde está el espíritu, ahí hay libertad. Y es una libertad ordenada, es una libertad de gozo, nunca libertinaje. Porque Dios nos da una libertad con fronteras y con restricciones. Y nos manda que nos gocemos de todo en la vida, pero que no mordamos la fruta del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Que no traspasemos sus límites, porque vamos a sufrir. El pecado siempre nos hará sufrir. El placer fuera de Dios nos dejará siempre insatisfechos. Nuestro trabajo y nuestra comida y la bebida, sin la bendición de Dios, nunca tendrán sabor. Porque separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podrán hacer. Gracias por traer a nuestra vida esta visión, esta esperanza, esta luz, Señor Todopoderoso. Y por ayudarnos a descubrirnos a nosotros mismos y a entender qué te gusta y qué no te gusta. Te alabamos, Jesús, en esta noche.